Are those human remains? You guys have a permit for that? Shut the fuck up, Philip. Cliff? You don't talk to me like that. You want me to beat your ass? I'm just... Fuck out of here, Philip! I will eat your sweater vest for dinner. Always been a fucking douche. American Fiction es de esas películas que dio la sorpresa en la gala de los Oscar pasados. ¿Por qué? Porque nadie la tenía en consideración, nadie la tenía en cuenta y finalmente se coló a las nominaciones, incluyendo a la mejor película. Es una película muy entretenida, es una comedia dramática que cuenta cosas muy sensibles o cuestiones que puede despertar susceptibilidades, pero lo hace desde un punto de vista humorístico que permite abordar el tema sin herir o sin incomodar. Es una película inteligente dirigida por Kurt Jefferson. Kurt Jefferson no es un director muy conocido, él es periodista y de ahí pasa a ser escritor de guiones para la televisión y luego pasa al cine. Creo que esta es su segunda película incluso, y bastante bien, porque American Fiction es una película que es interesante, es fresco, es ingenioso por cómo aborda la temática. Está basada en una novela de Erasure, creo que se llama, no recuerdo ahora el nombre del autor de la novela, pero es un guión. Uno de los puntos más altos que tiene esta película es el guión justamente, y esto es obra de Kurt Jefferson, que a su vez es el escritor de esta película, de la adaptación de esta película. Interpretado por Jeffrey Wright, Sterling Brown y Erika Alexander. Van a ser en realidad hay más personajes, pero estos van a ser los principales, y todo se va a centrar justamente en Monk. Monk es el personaje principal de esta película, que va a estar interpretado por Jeffrey Wright, que justamente Jeffrey Wright estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor, y Sterling Brown estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto como el hermano de Monk, que en la película sería Cliff. Es una película que va a hablar sobre un escritor que está cansado de la mediocridad de cómo se aborda el tema del racismo, la xenofobia, la discriminación, basado en la comunidad afrodescendiente. Lo que le molesta a Monk, él es escritor, es profesor de literatura, es que la propia comunidad afrodescendiente se percibe a sí mismo con estereotipos o prejuicios. Por ejemplo, él no se cansa de decir que no todos los negros o no todos los africanos o afrodescendientes en Estados Unidos se dedican al rap, o están mal vestidos, o están llenos de tatuajes, o se dedican a la delincuencia. No, que hay familias afrodescendientes que son profesionales, que es el propio caso de Monk. Monk viene de una familia de profesionales, toda su familia se dedica a la medicina, menos él, que es escritor y profesor de literatura, y su novia, Caroline, interpretado por Erika Alexander, se dedica a la abogacía. Así que lo que le molesta en definitiva a Monk es que la propia comunidad afrodescendiente se ve a sí mismo con esos prejuicios que se lo ve desde afuera, desde aquellos que no forman parte de esta comunidad. Ahora voy a contar lo que más rescato de esta película, que es muy interesante, tanto en la crítica como en la reflexión. Want stereotypes? I'll give them one. What is this? Deadbeat dads, rappers, crack. That's black, right? Nobody's gonna publish this. Just want to rub their noses in it. We love it. What? It is very, Black? Yes, that's it. I'm happy you said it and not me. I wrote it as a joke. People want to love you, Monk. You should let them love all of you. Lo que me gusta mucho de esta película, primero por su carga sociológico, ¿sí? Es una gran reflexión sobre la sociedad y cómo es que vemos a otras comunidades, pero por sobre todo cómo una comunidad se ve a sí mismo. En este caso, Monk le molesta mucho cómo la mayoría de los afrodescendientes se autoperciben a sí mismos con criterios de gente que no es afrodescendiente. Lo que me gusta mucho de este personaje Monk, aparte de que es muy inteligente y que utiliza el humor o la ironía de una forma muy ingeniosa, es que él no cae en el papel del victimicismo. Él no se hace la víctima por los errores del pasado en cuanto a la esclavitud. Él no mira la problemática de hoy con criterios viejos, de antaños. Es una persona moderna, es una persona ayornada y es una persona que entiende que en el contexto actual no sucede lo que sucedía hace 2 siglos atrás. Entonces a él le molesta mucho el victimicismo y también le molesta mucho a aquellos que utilizan esta temática como el racismo y la discriminación para llamar la atención muy desde una sensibilidad exacerbada, desde una susceptibilidad exagerada. Entonces Monk lo que hace es criticar justamente esta actitud dentro de la propia comunidad. Esto genera rechazo en él. Monk es un escritor que le molesta cómo libros tan superficiales, tan banales, se vendan
y él, que es un escritor mucho más serio, mucho más formal, con una crítica mucho más aguda con respecto a los problemas sociales, y sus libros no son vendidos, o de otros libros que son de pésima calidad y que abordan esta temática con muchísima superficialidad o sin profundidad alguna. Entonces Monk se revela, y su mejor manera de revelarse es escribiendo un libro muy irónico, muy burlón, mofándose de las propias editoriales. Lo que hace es escribir un libro lleno de malas palabras, sobre delincuencia, de un exconvicto que sale de la cárcel y tiene que reinsertarse en la sociedad, y está todo muy grotesco, todo muy exagerado, y él lo hace a propósito porque él no espera que ese libro sea editado, no espera que ese libro sea vendido. Él lo hace para refregarle en la cara a las editoriales cómo es que él está cansado de que se lo vea así a su propia comunidad, cuando en realidad ya pasó eso. No todos se dedican al rap o a la delincuencia. Vos podés ser negro y ser un gran profesional, ser un gran profesor. Entonces Monk justamente lo que critica son los estereotipos y los prejuicios. Para lo malo de Monk, y que es acá donde surge la comedia realmente, es que ese libro que él escribió en forma de broma es un librazo y genera el éxito que no tenía antes. Entonces comienza a ser vendido, comienza a ser tomado en serio, y Monk tiene que hacerse pasar por otra persona porque le da mucha vergüenza que su nombre figure en ese libro. Y entonces él elige un seudónimo y le caen las entrevistas, le caen la propuesta de trabajo, quieren hacer una película con respecto a ese libro que él hizo y no quiere saber nada con eso. De hecho se avergüenza mucho, se arrepiente de haber escrito ese libro y cada vez ve cómo las librerías lo van vendiendo, incluso gente cercana a él, como el caso de su novia Caroline, le está leyendo ese libro, está consumiendo eso que él lo escribió adrede, a propósito y de muy mala gana, pero con muchísima burla, con muchísima ironía. Y no puede entender esa actitud, no puede entender cómo es que la sociedad cae en el facilismo. Lo que a mucha gente le falta es rigurosidad en el análisis, la falta de criterio a la hora de juzgar o de entender o de reflexionar con frialdad, ¿no? Y con lo más profundamente posible sobre algunas cuestiones como estas. Y bueno, Monk va chocando constantemente en contra de la sociedad, sobre todo por las limitaciones intelectuales o culturales de las que él se ve rodeado. Esto, sin embargo, le va a costar mucho, le cuesta su relación sentimental, le cuesta amistades, le cuesta relacionarse con los demás. Porque Monk no es cínico. Entonces, como él no es hipócrita y él dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de pelos en la lengua, justamente lo que vamos a ver un poco de esa comedia, todo con mucho humor, con muchísimo chiste, pero es que Monk en definitiva se siente solo. Y esa soledad a él por momentos entiende y siente empatía para con su hermano, Cliff, que luego del divorcio de su hermano Cliff, el propio Cliff sale a decir que es gay en realidad. Entonces, de alguna manera, los dos van a ir sintiendo empatía mutua porque Monk es un incomprendido y Cliff, de alguna manera, está mostrando su verdadera cara ante el mundo. Entonces, de alguna manera, lo que nos quiere enseñar la película es que no hace falta caer en los roles victimicistas, no hace falta querer llamar la atención con cuestiones que realmente son delicados para mostrar su verdadera cara. De hecho, lo que más se destaca de estos dos personajes, tanto de Monk como de Cliff, es su gran personalidad. Ellos se aceptan a sí mismos tal y como son, sin caer en ningún tipo de complejos, y ellos juzgan a los demás que tengan esos complejos. Y lo que hace en realidad Monk es una invitación a que salgan de esa mediocridad, salgan de ese conformismo y le muestren al mundo su verdadera cara sin ningún tipo de problema y sin estar atrapado en el pasado. Una de las cosas que más voy a resaltar de esta película, que más allá de las interpretaciones que son muy buenas, la dirección va respetando el ritmo de la película y eso no se hace aburrido, al contrario se hace muy llevadero y muy entretenido, porque la película es una película entretenida y no dura mucho, creo que dura 2 horas. Uno de los puntos más altos de esta película se resume en una escena que lo voy a contar ahora. La única escena que voy a contar con detalle es que hay otra escritora que escribió un libro así muy de la víctima y nosotros los negros somos discriminados por los hombres blancos y todo un lenguaje súper así lloroso y qué sé yo. Y Monk le dice:
si ella está convencida de lo que escribió, si ella realmente ve así las cosas, o si no cree que hay una exageración. Y la escritora le dice, no, yo estoy convencida, y dice, aparte se jacta de su libro, yo creo que mi libro es un gran libro. Y Monk no puede entender cómo es que la otra persona no sea consciente de sus propias limitaciones y que lo que está contando en realidad es una basofia. Que eso no pasa así realmente, que estamos en pleno siglo XXI y que ya no pasan esas cosas como la cuentan en ese libro. Entonces Monk se ve todo el tiempo chocándose con los muros, con las paredes de una sociedad que no quiere escuchar la verdad. Creo que quiere escuchar su propia versión de los hechos. Y de una forma muy hipócrita aplaudirse a sí mismo y nada más. Me gustó mucho esa escena y me gustó mucho la película. Yo la recomiendo para aquellos que la quieran ver. Está en Prime Video. Si te gustó este video, te pido que lo compartas, que lo difundas, que me dejes en tu comentario si la viste, qué te pareció, que te suscribas al canal y que nos estaríamos viendo en la próxima.